Bueno, en algún momento me preguntaban en una entrevista que me hicieron por IDARTES, justamente en esa misma dirección. Y digamos que siempre el tema de género me ha estado, lógicamente, como mujer que soy, de género, pero sobre todo el tema de feminismo me ha estado rondando en muchos momentos. Nunca lo miré de frente ni lo asumí como una tarea existencial. Pero indudablemente en la medida en que tú vas creciendo, por decirlo de alguna manera, en el mundo académico y del arte, pues el tema de género, que es una problemática planetaria, aparece, pero sobre todo en contraste, a mi modo de ver, con el feminismo, que fue la ideología de base que transforma el pensamiento occidental, ¿no? Desde el cuestionamiento de la naturalidad del ser y más bien esa construcción que somos inicialmente como hombre, mujer y después ya en todas las teorías de género. Entonces, para mí la teoría de base era el feminismo y tuve la fortuna de ser alumna de Florence Thomas en la Universidad Nacional. Ella me dio psicología social en varios niveles y además acompañó de cierta manera mi tesis en el pregrado. Entonces, yo creo que inconscientemente ese desarrollo como de la conciencia, la mirada, del pensamiento crítico, a partir de la vivencia, de lo que nos corresponde vivir a las mujeres en este entorno, fue generándose como, pues yo creo eso, una conciencia, una mirada, una manera de ser y de estar. Entonces, indudablemente cuando yo hago mis prácticas pedagógicas, terapéuticas o comunitarias, mis prácticas me refiero a todos talleres, charlas, en fin, clases en este ámbito o creaciones, pues aparece esa presencia otra, esa otra manera de ser y de estar en el mundo que es el de las mujeres, en un universo signado, el universo, digamos, de la mentalidad occidental, como un universo insoslayablemente y ya mirado mucho más de frente en la contemporaneidad patriarcal. Entonces ver eso no en la teoría, sino verlo en la vivencia, en las comunidades, en las formas de ser, de organizarse, en las estéticas, en las narrativas en diferentes lugares del país, indudablemente te permite ver como mujer esos universos. Para mí el trabajo es sobre lo humano, y el trabajo sobre lo humano, desde lo danzario, desde lo terapéutico, desde lo comunitario, desde lo pedagógico, permite ver las diferencias, las singularidades. Y una de ellas, las singularidades en la configuración, en la existencia, en la experiencia de vida que da el ser mujer en un país denominado el tercer mundo, latinoamericano y signado por la cultura patriarcal y por las prácticas machistas, incluidas las formas danzarias, pero también las prácticas de la danza en los diferentes entornos. Entonces también percibir cómo la danza está muy ligada al universo femenino, ¿sabes? Es un ámbito de expresividad de lo femenino, también en el universo masculino, menos racional y más emocional, y por su fuerte relación con lo musical. Entonces, tan ligada a la emocionalidad. Yo creo que ese es de los pocos secretos de la libertad femenina, que a nosotras se nos ha permitido estar más cercanas a la expresión, a la conexión y a la expresión de la emoción. Al hombre la tarea se le ha puesto en otros niveles. Entonces, en ese sentido, volver a conectar esas, entre comillas, claro, habría que mirarlo, libertades de la expresividad emocional, ha sido uno de los lugares de configuración, de construcción y hasta de resiliencia de lo femenino a través de las prácticas danzarias en los diferentes ámbitos en que me he movido. También en la entrevista, aquella que te hablaba en IDARTES, me hacían una pregunta semejante. ¿Es igual ser investigadora académica para una mujer que para un hombre, o estar en el mundo del arte para una mujer que para un hombre? Y me haces acordar de una mujer muy interesante llamada Marta Savigliano, que era bailadora de tango, que fue una de las creadoras de la carrera de danza en UCLA, en la Universidad de California, y que vino a la SAP en algún momento que necesitábamos hacer transformación de currículo y necesitábamos la mirada de alguien de afuera. A ella se le trae
por ello, por ser una mujer académica, artista de lo popular y que venía de una carrera ya creada. Y ella nos dice algo muy interesante ante una pregunta de nosotras. Nosotros le decimos, es que es tan difícil aquí en este universo del arte tan masculino, del arte escénico tan masculino, poder, digamos, uh, yo creo que patentar no tanto como abrir un camino desde el pensamiento de la mujer, ¿sabes? Desde la mirada de lo femenino. Porque a nosotras siempre nos dan un lugar supeditado, lo que decimos por el lugar de enunciación que tenemos como mujeres es visto siempre con sorna, con ironía y con cierto nivel de subestimación. Entonces, por más interesante que sea lo que estamos diciendo, siempre pareciera que nos toca proponerlo con más fuerza, con mayor argumentación. Y ella nos comenta, sí, así lo vivimos nosotras, la carrera de danza de UCLA también sale de una carrera de escénicas. Y para nosotros, y es creada por un grupo de mujeres. Y nosotras entendimos que para la mujer en el mundo académico el esfuerzo era casi 4 veces mayor. Entonces a nosotros nos toca ser como muy fuertes. No sé si el término que usa, que es uno que usa una colega en la SAP, es ser poderosas, ¿no? Como empoderarnos más bien, mucho más, para poder proponer y defender nuestras ideas y nuestras acciones. Entonces sí, yo creo que es difícil en un país donde cuando tú señalas la emoción, lo femenino, la fragilidad, la suavidad, como maneras posibles de ser, es difícil hasta decirlo, porque lo propio de la academia es la seguridad, la certeza, el estudio profundo, la investigación, el dominio teórico. Entonces, cuando tú hablas, y lo digo con voz impostada porque a mí me parece una impostura, ¿no? Entonces, digamos, construir desde el sí mismo, desde la emoción, desde la vivencia, desde el mundo de la vida, que es como el lugar que nos han dado a nosotras, pero también un lugar poderoso, ¿no? De configuración de vida, si lo sabemos ver. Pero hablar desde ahí en el mundo académico no es fácil. Sin embargo, el mundo del arte académico y el mundo de las ciencias sociales, también en la academia y en su incidencia en el mundo de la vida, nos ha permitido desde estudiosos, investigadores, teóricos, desde la práctica misma también, desde la acción social, desde la acción artística, desde, en fin, todos estos mundos, nos ha abierto un lugar muy interesante que se teje también de frente como un lugar de enunciación, pero también como tejido en los intersticios de todo aquello que se tejió previamente y que es cuestionable por la cantidad de resultados existenciales que tenemos hoy en día, el capitalismo cognitivo, el capitalismo que invade desde el universo del crear consumidor, invade el mundo de la vida misma. Entonces crea una cantidad de fisuras, de intersticios, donde quizá las prácticas artísticas, la visión de la suavidad, de lo femenino, de lo relacional, ¿no? Todas estas otras maneras de la existencia que no han sido habitualmente científicas, académicas, teóricas, duras, se crean como territorio nuevo, territorio posible y territorio dominado por una serie de maneras de ser, de estar y de pensar que están cercanas al mundo también de lo femenino. Entonces la academia y el arte, la práctica artística, la práctica terapéutica y otras empiezan a poder ser, voy a usar un término que seguramente es cuestionable, pero colonizadas por otro tipo de pensadores, que son también las pensadoras mujeres y los pensadores de disidencia, críticos de otras maneras de ser que han producido el estilo de vida que tenemos hoy en día con sus consecuencias. Esa es la investigación que estamos haciendo en este momento con mi semillero de investigación, que no se deben confundir. No por ser semillero es de menor cuantía que un grupo de investigación. Mi semillero de investigación está conformado por un candidato a doctor, por una estudiante de doctorado, por un magíster en investigación social interdisciplinaria y por mí que soy doctora.
Y sí, una estudiante que recién egresa, que es la líder del semillero, muy pila, que es estudiante que va a egresar de la danza tradicional colombiana como profundización. Y 7 estudiantes de otros ámbitos, de danza teatro, de ballet, de danza contemporánea y de dirección, que son líneas, ¿no?, del programa nuestro. Y ese semillero de investigación se llama Musima, que viene del suajili y quiere decir ser humano completo, vivo completo, ¿no? Como no fragmentado. La pregunta central es, ¿por qué los estudiantes no se vinculan a la profundización? Es una investigación que lleva 2 años y medio, casi 3, y va para publicación del libro. En este momento estamos entregando el informe y hemos encontrado cosas muy interesantes. A la gente le gusta, lo vivencia, lo tiene a la mano. Y muchos de los que llegan a la carrera llegan por pertenecer a grupos de danza. Lo que pasa es que el universo de la danza es como tan específico como el del arte, que como que se nutre a sí mismo. Y la gente desde fuera no tiene las nociones de lo que acontece al interior de ese mundillo. Entonces se tiene la noción de que a los jóvenes no les gusta el folclore, como le llaman, porque están vinculados a otro tipo de grupos, sobre todo en las ciudades. Pero en el país en general, la gente practica danza tradicional, la fiesta se mueve alrededor de la danza tradicional. Tenemos muchísimos festivales, carnavales, etcétera, de danza tradicional, y allí se mueve mucha juventud, pero muchísima. Te lo digo yo desde un programa y soy la entrevistadora que ha permanecido más tiempo en entrevistas, desde que se creó el programa como énfasis, o sea, hace 30 años. Y realmente la mayoría de gente que llega al mundo de la danza arte llega desde la práctica danzaria de la tradición. Yo creo que un elemento que va en contra de la danza como tradición, y es algo que también trabajo en mi tesis doctoral, es esta cosa de la prohibición como creencia de crear, porque la creencia es que el que crea está traicionando el origen. Esto todo lo debato allí, pues no me voy a poner a dar teoría aquí, pero realmente se olvidan que lo que esencialmente hace el pueblo es crear, como forma natural de la vida para la adaptación y como forma natural de la interfluencia cultural, es la creación. Recuerdo una frase, se me olvida el nombre del maestro, una persona mayor en Puerto Escondido en un foro bullerenguero, donde la pregunta era si se creaba en el bullerengue o algo así, y el hombre dice, ¿quién dijo que el que está haciendo bullerengue no está creando? Que es uno de los elementos de mi tesis. La conexión con el sí mismo sintiente es principio de creación. Entonces, cuando tú te estás expresando en la fiesta popular, estás creando en fiesta popular en cualquiera de sus formas. Y cuando el Ministerio de Cultura genera la frase para un país el Plan Nacional de Danza para un país que baila, también lo está haciendo, según nos contaban en aquella época en que estábamos haciendo la investigación para crear el programa de danzario y estaba en llave con la creación del Plan Nacional de Danza. También nos decían que estadísticamente había casi más grupos que hacían danza en el país que música cuando estaba en boga el Plan Nacional para la Música. No porque sea cierto o no, sino porque definitivamente allí se deduce que sí hay mucha gente que está organizada para hacer danza y que lo que más se hace en danza en el país no es danza contemporánea, no es ballet, sino danza popular. Y ya fíjate que no estoy diciendo solamente danza folclórica, se hace danza tradicional en la fiesta viva del pueblo, donde cumple otra función que no es escénica, y y la gente baila de diferentes maneras, el tango, la salsa, la danza urbana, todas las formas de danza, ¿ok? Entonces la danza popular la hace la gente en este país. Desde ahí nace el lema para un país que baila. Y mucha de esa danza, altísimo porcentaje, yo diría, no sé hoy en día que ya se ha regado tanto las otras formas danzarias, pero yo diría que la danza tradicional todavía ocupa el lugar de un 70-80% del país que baila. En ese sentido, afirmar que los jóvenes no bailan folclore, habría que estudiarlo, sería no una verdad sino una hipótesis, visto a nivel de país. Visto a nivel de ciudades, sobre todo de la capital, seguramente se cumple, pero quién sabe.
porque a mí me ha sorprendido en esa investigación la cantidad de gente que hace danza folclórica en Bogotá, la cantidad de grupos, de fundaciones, de escuelas y hasta de redes de danza folclórica que existen en Bogotá. Habría que pensarse por dónde se maneja la opinión y el criterio entonces. Yo ya te devolvería la pregunta. ¿Realmente es que los jóvenes no están bailando la tradición? ¿Cómo están bailando la tradición y a qué nivel de su propia vida y su propia existencia está ligada a la tradición? ¿No? Yo la volvería hipótesis, porque yo siento que se vuelven frases cliché y por esa práctica que estoy tratando de instalar, y es que no afirmemos sino preguntemos, yo te devolvería la pregunta y te la devolvería como hipótesis de investigación. ¿Será eso cierto? En las ciudades sí hay una fuerte vinculación de los jóvenes a los grupos juveniles urbanos, a las tribus urbanas, a la danza urbana. Y ese es otro fuerte elemento de ingreso a la danza académica, digamos, a las carreras. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo la primera Bienal de Danza, posterior a un encuentro que hizo el Ministerio sobre cultores de la danza de la tradición, en la que también estuve, era parte de mi práctica doctoral, porque la hice en el Ministerio, la estancia doctoral es en el Ministerio. Entonces, cuando hablabas con los cultores de la fiesta, había unas temáticas, la defensa de la tradición, la identidad, la expresividad, la creación del pueblo, la diversidad, etc. Y me llamó tanto la atención cuando días después, unos meses después, voy a la primera Bienal de Danza de Cali y hay un encuentro de danza urbana, no me acuerdo en qué barrio. Y cuando vamos a la parte de conversación, aparecen temas semejantes. La expresividad del pueblo, lo político de la expresividad del pueblo, la diversidad, lo que tienen que decir los jóvenes, etc. Entonces me llamó mucho la atención porque el pueblo siempre está en el frente que esté urbano o tradicional, defendiendo cosas semejantes y poniendo temáticas semejantes. En mí como practicante de la danza, un cambio radical. Como practicante, ¿por qué? Porque si hay algo que tiene la tradición en el ámbito académico o en el ámbito formativo, en cualquier lugar que esté instalado, sea en lo institucional o en lo informal, o ¿sí? En estos ámbitos, es que quien dirige la clase está bailando con la gente. Entonces, para mí, estar dando clases significaba estar bailando, ¿sabes? Estar creando estados, y sobre todo en mis clases últimamente que eran con músicos en vivo, ¿no? Entonces, era crear todo un estado y era bailar independientemente de las edades de mi cuerpo, porque el cuerpo tiene sus edades también como intérprete, y eso es lindo porque genera nuevas fuentes de creación, pero también vamos dejando otras suficiencias que permiten otras formas de la creación. Eso también lo permite la tradición, ¿no? La tradición viva, y es que toda la gente se vincule a la fiesta sin discriminaciones de capacidad o de cualidad estética, ¿no? Entonces eso tiene la tradición viva. Y a mis clases tenían mucho de eso. Yo hacía mis clases con los estudiantes, a pesar de mis estudios y de mis investigaciones y de clases teóricas y demás, siempre traté de dejar clases vivas, clases prácticas. No vivas, sino prácticas, porque todas son clases vivas y te digo, la práctica teórica también es muy interesante. Cuando empieza la pandemia, pues al comienzo hubo euforia en mí, ¿no? Estaba coordinando el programa de arte danzario y la tarea, no había tiempo de nada. Entonces instalar al mundo en modo virtual, una carrera de danza en modo virtual, y acostumbrarme a administrar, dar clase teórica y práctica, gestar nuevos mecanismos para esas clases. Bueno, eso fue toda una tarea. Entonces no hubo tiempo de pensar ni de decir cómo me estoy sintiendo ni nada. Pero desde 6, 8 meses empezar a oír a los maestros y a mi cuerpo y mi ser docente, esto no es lo mismo, esto no es igual, esto es difícil. La admiración por todos los colegas que gestaron y que gestan tantos métodos para asumir la danza en esa terquedad en todos los tiempos del arte, ¿no? De seguimos aquí dando respuestas y gestando nuevas formas. Entonces, la admiración de la terquedad y la creatividad de todos los compañeros gestando métodos. En mi caso, pues la transformación del método también, adaptar mis lugares de casa para dictar esas clases, dialogar de otra manera con mis estudiantes. Hay muchos estudiantes que
que no tengo, y practicantes de la danza que no tengo ya encuentro personal, sino virtual siempre, entonces es rarísimo. Em, pero también entender la práctica corporal en soledad, ¿no? Me pasa el arco que se contiene para lanzar la flecha, que me siento así contenida en energía. Entonces medio aparece un momento de bailar y esto es a esta mujer quien la para, ¿no? Y aparece una energía que sabe Dios de dónde y tú, me duele aquí, me duele allá, estoy aburrida, me deprimí. Cuando empiezas a bailar todo parece ocupar su lugar. Eso me ha ocurrido, me ha ocurrido toda la vida, me pasa ahora, independientemente de que uno no esté todo el tiempo en los escenarios o creando obra, porque son muchas las tareas de la danza y muchos de nosotros hemos sacrificado esa euforia por darle ese lugar en la creación de carreras y otras cosas a los que ya vienen, ¿no? Pero igual aparece ese deseo, esa gana, esa energía contenida y esa suficiencia, ¿no? de la emoción cuando nos permiten bailar. Así es como me he sentido, con muchas ganas de volver a la presencialidad, capitalizando la experiencia de este medio, por ejemplo, para los encuentros investigativos, las búsquedas investigativas, para llegarle a más gente, conversar con más gente de otros países. Todo lo que hemos podido desarrollar muchas gentes por este medio, ¿no? Por ejemplo, aquí tuvimos a Patricia Cardona, hemos tenido a Hilda Islas, a gente de otros países dialogando con nosotros por este medio sobre danza. Entonces, pues también así me siento, entendiendo nuevas formas de subjetividad, estos medios y capitalizándolos para continuar trabajando en la danza y para otra gente. Primero, siempre había entendido lo popular como una forma particular de ser y hacer, pero curiosamente durante muchos años me tocó formar cuerpos para la danza contemporánea desde lo tradicional. Yo estaba en la primera carrera de danza contemporánea que se creó para el país con el maestro Álvaro Restrepo. Yo soy parte del inventario de la SAP, estuve con ese equipo y soy la única que permanece de esa carrera. Y la pregunta que me hacía con suficiencias e insuficiencias, siempre con preguntas, con búsquedas, con aciertos y fracasos, era cómo formar técnicamente o cómo aportar a la formación técnica de un bailarín y un intérprete en danza contemporánea desde la danza tradicional colombiana, que era mi tarea. Porque la meta era formar bailarines e intérpretes de danza contemporánea, entonces las otras formas, en el programa original de la SAP, ¿no? En el énfasis de danza contemporánea, entonces las otras formas de danza estaban al servicio de la formación de ese intérprete de danza contemporánea. Entonces, y mi línea era la línea técnica, yo estaba como en la formación técnica, entonces la pregunta era técnica, cómo aportar desde la tradición a la formación técnica. Y era muy interesante porque surge todo lo de coordinación, ritmo, la formación en cardio, pero también al contrario, yo hacía danza, llegué a hacer danza clásica, pues digo, inicial, no a ser bailarina, ¿no? Sino tener formación en ballet con la maestra Priscila Welton, desde la Nacional también, a la par con la maestra Elia Zapata. Hacía jazz con el maestro Carlos Jaramillo, hacía un poco de danza moderna y contemporánea también en Trignia. En fin, tomaba talleres, todo eso que hicimos toda mi generación en tantos lados. Entonces yo tenía insumos, que también los tuvo mi maestra Elia Zapata, desde técnicas del moderno, como la pregunta formativa, pero en diálogo con otras técnicas y estéticas de la danza. Así fui creando mi clase. Pero siempre, entonces, como lo notas, había una tensión entre lo popular y lo académico y lo artístico en la danza, siempre. Entonces, para mí no era una novedad la tensión entre arte y artesanía, entre danza académica y folclore. No, era como el pan de cada día. Creo que fui una persona que se crió ahí en ese intersticio siempre, en esos diálogos, y a veces casi que tengo más amigos y conocidos en otras formas de ballet que, en porcentaje, que entre la gente del folclore. ¿No? Bueno, por el oficio uno dialoga con gente de todas las técnicas estéticas y géneros. Entonces, ¿cómo veo la tensión? Cuando llega el tema, Katia Mandoki, esta maestra que tuve la fortuna de conocer en Antioquia, en un festival, en una feria del libro, donde llevaron conferencistas de todos los frentes, mucha gente de comunicación, y ahí podemos hablar, porque sugiere cosas muy interesantes allá.
Entonces allá está la maestra Katia Mandoki y nos toca en el mismo hotel y podemos conversar muchas cosas e intercambiar. Nosotros ya la conocíamos y estuvo en el epicentro de la creación de arte danzario cuando empezamos a poner en cuestión las prácticas que habían y las estéticas que habían difundidas en el país y lo que se privilegiaba como danza contemporánea. En aquel momento era de una manera, yo hoy en día estoy ubicada en otro lugar. Pero en aquel momento, te lo explico, entonces se pensaba que había gente del ballet, que había gente del contemporáneo, que había gente del folclore en cantidades en el país por los estudios, y por qué nuestra carrera no asumía esas diversidades. Entonces empezamos a mirar para fundamentar la carrera un ámbito teórico que nos llega tal vez por la maestra Sonia Castillo, que estaba haciendo su tesis doctoral en arte plástico, que es Katia Mandoki. Y ella habla de prosaica y poética, ¿no? En todo esto de la estética popular y, bueno, toda la sensibilidad. Para mí esto hacía un eco muy interesante con lo que yo venía entendiendo de la práctica sintiente, como lo llama la maestra Sonia Castillo, la expresión estética sensible de los seres humanos en los pueblos, en las prácticas populares, y cómo esto dialogaba con lo escénico. Ya posteriormente en mi tesis doctoral yo separo estas dos prácticas, lo tradicional y lo artístico, lo uno de cierta manera, y en la mitad pongo las prácticas de los folclorismos, desde una mirada histórico-política y demás. Entonces, para mí, este periodo histórico de los folclorismos tributan a un orden de configuración de Estado-Nación. Voy a ser muy atrevida en este momento, muy gruesa, pero como en una instalación de un régimen de lo sensible, un poco hegemónico y una resistencia diversa otra desde las prácticas de lo popular y las prácticas artísticas. Entonces, para mí, el lugar de lo poético, el lugar de lo creativo, tiene que ver con el sujeto, con la conexión de su singularidad, del sí mismo sintiente, de la interacción consciente con el entorno, crítica, creativa, transformadora con el entorno. Y eso para mí no era un asunto solamente de los artistas. Para mí era un asunto del pueblo, que yo había tenido la oportunidad de caminar por el pueblo con cultura, con el proyecto CREA, que fue de los primeros que hubo de gente de la capital en pedagogía del arte por todo el país. Entonces, desde esa época, yo tendría, no sé, 24, 25, 28 años, ya estaba, eso fue antes del Ministerio de Cultura, mucho antes, ya estaba yo con esta pregunta: ¿cómo así que el pueblo no crea? ¿Cómo así que la gente cuando se expresa no tiene técnica en el cuerpo? ¿Cómo así? Entonces yo tenía este cuestionamiento, y para mí el pensamiento de Katia Mandoki nos permite establecer otras formas de mirada entre la expresividad de lo popular y de lo artístico. Esta distancia entre la poética y la prosaica, más que separar, a mí me parece vinculante desde la perspectiva de Katia Mandoki. Claro, ella tiene una teoría muy fuerte, es la teoría estética muy fuerte. Me parece una de las mujeres teóricas de América Latina más poderosas. Y nombrar su teoría, digamos, prosaica 1, 2, 3, que son las primeras obras que conocemos de ella, como tan simplificadamente, pues es un tanto irrespetuoso, ¿no? Entonces, para poder uno hablar de estas temáticas, creo que hay que entrar, por lo menos desde la línea de la maestra Mandoki, habría que entrar más a fondo y hacerle un seguimiento a cómo se va transformando y madurando su teoría. Sin embargo, a mí me permite entender la expresividad del pueblo como una expresividad sintiente, como una expresividad creadora, como una otra forma de la poética. Y desde allí yo puedo acunar un elemento que hemos podido defender dentro del programa, que es la de los cuerpos culturales, es decir, los cuerpos, como diría Enrique Dussel, gestados en el útero de la cultura. Entonces, esa gestación de un cuerpo en el útero de la cultura le permite una expresividad y una codificación y una poética particular atada al territorio, a la vivencia étnica, racial, etc. Entonces, para mí, el ingresar al universo de esas tensiones entre arte y artesanía, entre poética y prosaica, me permiten entender el devenir de la danza como una construcción entre interfluencias, entre lo popular, lo moderno, lo popular y lo artístico, etc. Pero sobre todo me permite devolver el poderío al pueblo.
entender que el pueblo no es víctima, sino es agente de su propia existencia, que es una mirada que estoy tejiendo y fortaleciendo en estos momentos. Cuando conversábamos antes de empezar a grabar, lo hablábamos como desde la resiliencia del pueblo que recibe prótesis terapéuticas, pero que él mismo gesta el poderío de su sobrevivencia y reequilibración. Entonces, ¿por qué no mirar el dispositivo danzario del pueblo como un ejercicio de conexión sintiente de un sí mismo que genealógicamente tiene una particularidad y que gesta a los propios sujetos a partir de las prácticas danzarias como formas dispositivo para tallar a los sujetos de cada cultura, que es lo que nosotros llamamos el cuerpo cultural? Así es como, claro, podría entrar con mayor teoría y citarte otras cosas, pero creo que para este entorno lo dejaría hasta ahí. Así es como ingreso yo a esta mirada sobre lo prosaico y lo poético en la danza, en el arte, pero en la danza. Indudablemente, hay un elemento ahí también que surge, que tiene que ver con lo cotidiano y lo extracotidiano, y las técnicas de lo cotidiano y las técnicas, digamos, para lo escénico, que cualifican los cuerpos cotidianos por oficio y por profesión para una forma de expresividad, de mayor conciencia y dominio técnico y apertura interpretativa en la contemporaneidad, para poder que su cuerpo esté al servicio de la expresión no solamente del sí mismo, sino de la idea, de la dramaturgia, incluso de personajes, etcétera. Y eso no es un asunto solamente de la danza, digamos, mirada como la técnica, la estética de la danza contemporánea, sino que tiene que ver con el artista danzario contemporáneo, independientemente que esté interpretando elementos de la tradición popular. Entonces, el programa de danzario en el que estoy, que se gesta con nuestro equipo de investigación, se está haciendo la pregunta de cómo se forma desde las prácticas populares, pedagogías, entrenamientos, técnicas y formas de expresividad poética popular a partir de la formación académica. Y una de las didácticas, lógicamente, tiene que ver con la vivencia en vivo y en directo de lo popular diverso en los territorios, para dejarse afectar e influenciar por esas otras formas corporales. Entonces, ¿cómo formar a un artista contemporáneo? Pues desde la conciencia de estas miradas que no son antiguas ni tradicionales ni en tensión con la modernidad. Yo creo que si algo nos plantea la contemporaneidad es que esa tensión entre lo tradicional y lo moderno en el encuentro de la América con Europa y todo lo que viene en la configuración de los modernos estados nacionales, esas tensiones pasan a otros lugares y esos lugares los señala la posmodernidad y el cuerpo posmoderno donde surge la danza contemporánea y demás, nos permite ver que esas dicotomías, esas polarizaciones son solo parciales en la configuración de la conciencia y la creatividad humana, que a veces lo relacional, los vínculos, los intersticios también entre esas aparentes distancias nos permiten, al ubicarnos ahí en lo relacional, tejer nuevas miradas. Eso lo estoy trasladando a la pregunta por cómo formar un intérprete danzario para la puesta en escena de una danza contemporánea que no es absolutamente lineal a unas técnicas o a unas estéticas, sino que también dialoga con la tradición, con lo popular, con las problemáticas sociales, con las formas estéticas contemporáneas, por ejemplo, del neoclásico y técnicas, que es una danza absolutamente relacional. Si yo pudiera definir de alguna manera la danza contemporánea, yo diría que es una danza relacional, con conciencia y lugar de enunciación político. Eso sería lo que, como yo definiría en este momento. Y entonces instalaría para todos nosotros, los formadores y practicantes bueno, yo no me incluyo ahí, yo soy formadora dentro de este ámbito de un artista danzario de la contemporaneidad, independientemente de la puerta de entrada desde el ballet o de la estética, de cualquier técnica de moderno, etcétera, y las de contemporáneo. Pensaría que todos tenemos la misma pregunta: ¿cómo formar una corporeidad del intérprete abierto, consciente, crítico y creador, pero con un cuerpo dispuesto y entrenado para la interpretación escénica de las problemáticas creativas interdisciplinares en la contemporaneidad?
Eso sería como la pregunta, y así lo veo yo. Entonces no lo veo como que estoy formando cuerpos para interpretar el folclore o para que vayan y copien la tradición viva, sino para mí es formar un artista danzario que con muchos elementos tiene una corporeidad estructurada, pero corporeidad no cuerpo, sino ser total, crítico, mente, emoción, perspectiva trascendental y lógicamente física, capaz para interpretar en el sentido de, 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 de entrar en relación desde la afectación con las culturas diversas y sus contenidos, sus vivencias, sus temáticas y sus formas de expresividad. Y asimismo poder gestar obra total o obra desde la interpretación y hacerlo con conciencia y con poderío. Eso sería como la tarea, a mi modo de ver, absolutamente utópica si quieres, y de pronto todo lo utópico a muchos les suena romántico, pero como diría Galeano, sin la utopía no podemos movernos, ¿no? Es un lugar de mirada que nos permite avanzar. Para mí el cuestionamiento era si realmente había unas personas creadoras, genios creadores y otras gentes que solo podían y estaban condenados a la repetición. Esto me cuestionaba mucho porque yo no lo veía. Uno ve un pueblo y unas prácticas danzarias absolutamente novedosas, técnicas, originales, difíciles, diversas. Y entonces, ¿cómo decir que el pueblo no es creador y que solamente está condenado a la repetición? Entonces, este cuestionamiento de la tensión justamente entre la creación y la no creación, para la creación para un estatus que está relacionado con los artistas, creadores, y la no creación y la repetición para unos seres que solamente están condenados a la repetición, que fue la tensión y la pregunta que me llevó a esta mirada de lo prosaico y lo poético. Bueno, yo creo que el festival universitario, y más con este tipo de temáticas, ha dado fe no solamente de un movimiento importante y fuerte en Bogotá, a través de los tiempos, desde que nosotros teníamos solamente la carrera dedicada a la danza contemporánea, lo veíamos. Entonces el festival siempre ha inaugurado temáticas, se ha permitido formas de relación, tratando de privilegiar siempre ese fenómeno importante y de fortalecerlo de la danza contemporánea. Pero yo creo que la práctica misma de la danza contemporánea nos permite ver su cualidad muy actual de ser dialogante, ¿no? Con otras artes y con otras técnicas y otras formas y temáticas, ¿no? Diversas. Y también nos ha dejado ver una tensión entre el bailarín formado académicamente para ser bailarín y el practicante no profesionalizante de la danza, o sea, por los bienestares, los grupos y todo este tipo de comunidades. Entonces hay un ámbito, y que yo ahora en la investigación lo tuve que mirar desde lo folclórico en Ascún, los festivales de Ascún que han mantenido lo folclórico a lo largo del tiempo y que han asumido una tarea que está en la ley colombiana, que es formar en la identidad. Entonces no lo asumen las universidades, pero lo asumen entonces un fenómeno universitario, interuniversitario, que es Ascún, a través del folclore. Y yo siento que el Festival Universitario de Danza, y no porque esté dialogando con él mismo, ha podido capitalizar una tensión, que son los bailarines formados dentro de las carreras profesionales y los bailarines formados en los bienestares o en los grupos, ¿no? Que son personas que tienen la inquietud de lo corporal y de lo danzario, pero que también son motivadas por los mismos bienestares de las universidades para hacer prácticas artísticas dentro de esta formación integral, dentro de esta hobby, dentro de este aficionado, pero que a veces, y esto Cuba creo que nos lo demuestra muy bien, tienen un nivel equiparable, ¿no? Con los niveles profesionales, por lo menos en las cosas específicas en las que crean, ¿no? Los grupos institucionales y las obras que generan. Entonces, sí me parece que hay una tensión, pero una tensión que tiene un lugar de mirada que debe descolocarse. Una cosa es la persona que danza por un grupo y una obra específica, que puede llegar a ciertos niveles de virtuosismo dentro de ese entrenamiento, y que puede entrar por ahí. De hecho, muchas de las prácticas y las compañías y demás entraron por ahí, se inauguraron por ahí, pero lo curioso es que esas escuelas, fundaciones, compañías entran a formaciones académicas para que la otra gente entre por procesos curricularizados y entrenamientos permanentes, ¿sí? En lo psicofísico, ¿no?
para lo escénico. Entonces, hay muchas maneras de llegar a la profesionalización, pero también hay diferencia, ¿no? Entre una persona que dedica su vida al estudio, la cualificación, el entrenamiento, la gestión en la danza, que es el profesional dedicado a ese oficio, sea que venga por la vía titulación universitaria o por la decisión existencial de bienestares o compañías aficionadas, y aquel que solamente entra y sale esporádicamente. Creo que ahí es donde está la verdadera diferencia, ¿no? Sin embargo, quizá por estar yo ubicada en el ámbito universitario, sí defiendo mucho al egresado profesional porque es una toma de decisión que no es fácil. Cuando tú eliges carrera, no es fácil decir me voy a dedicar al arte y en un país tercermundista, y menos a la menos pagada de las artes, que es la de la danza. No es fácil para nadie tomar esa decisión existencial. Sin embargo, yo creo que accedemos a mundos que están cambiando la mirada, que están dislocando la mera productividad y la posesión y el tener hacia la realización del ser, justamente por lo que hemos vivenciado de dolor humano tan generalizado. Entonces, en ese sentido, las familias ya piensan más en la realización y en la felicidad de sus gentes, y si no lo piensa la familia, sí, los lugares de pensamiento y de vivencia de los jóvenes les permiten entender el arte como un lugar de realización, y entre esos, la danza. Entonces, son múltiples los caminos, y yo creo que debemos dejar de hacerle los jueguitos de poderío, de tener la razón, y más bien de razonar alrededor de cómo se está comportando el fenómeno vivo y el devenir de la danza profesional, aficionada y los diferentes frentes de la danza en la actualidad. En un sentido genérico, el académico y el pedagogo siempre está creando, y ese es un debate que nosotras tuvimos que dar, porque cuando nos dedicamos a crear programas de danza nos señalaron y nos dijeron que éramos unas bailarinas de escritorio. Sí, pues nosotras vivimos, yo puedo mostrar muchos años, hoja de vida, obras, becas de creación, grupos, gestión comunitaria con obra, etcétera. Pero si tú no pasas por unos filtros oficiales, no eres reconocido creador. Entonces nuestros maestros todo el tiempo, y eso creo que dicen todo artista que es maestro, vive gestando obra a través de sus estudiantes y a través de las propias obras que le encargan. Entonces, para mí, mi proceso creativo en este momento está en acompañar muchos procesos investigativos creativos. Es mi lugar en este momento, mi lugar laboral, mi lugar profesional, pero también de encarrete. Acompañar, eso me enriquece mucho, mirar diversidad de miradas, diversidad de procesos. Me ha tocado dirigir tesis, por ejemplo, de cómo la práctica danzaria contribuye a transformar sensibilidades para la conservación del medio ambiente. Cómo trabajar obra a partir del encuentro de la tradición indígena en desplazados y el encuentro con teatreros. O sea, empieza uno a gestar obra desde muchos lugares de mirada, esta que te digo del lugar de lo comunitario o del estudio de la fiesta viva como configuradora de sujetos en la cultura. Bueno, en fin, diversidad de temáticas, hasta gente que con esas preguntas gesta obra. Hace obra a partir de esos encuentros, de esas vivencias y de esas temáticas y esas preguntas investigativo-creativas. Entonces, para mí, el lugar de creación está en ese acompañamiento, en un anhelo por nuevamente volver a hacer obra. Ya está vislumbrado el momento, el proyecto y las temáticas. Y en el deseo de poner en contacto estos perfiles de lo terapéutico otra vez y lo popular para crear obra. También está la pregunta, no solamente por el dirigir, sino también tengo una pregunta así como estoy, como soy, con este deseo profundo y esta pulsión danzaria en mi cuerpo, sea evaluable o no desde la mirada de la vigilancia, pero más es mi pulsión y mi deseo de bailar, y no sé si escénicamente, sino bailar como lo he hecho toda mi vida, independientemente de los escenarios, los reconocimientos o los aplausos. Bailar, ahí es donde estoy. Y bailar también como lo he hecho, no solamente en una línea, sino atreviéndome a buscar expresividades de mi cuerpo. Ya siento que a estas edades, sobre todo con este encierro que yo he vivenciado particularmente con la exigencia de lo académico, que ha sido anquilosante, y he tenido que recurrir, qué sé yo, a pilates, a caminatas, a otro tipo de cosas para poder medio mantenerme. Entonces ya tendría la pregunta de cómo sería esa expresividad.
y si la colocaría en escenario o no, pero definitivamente seguir danzando, como diría alguien en otra época, militante hasta siempre.